Hola, soy Génesis Hernández. El tema a hablar sobre hoy trata sobre las curvas de gradiente, las propiedades físicas de los fluidos en el yacimiento y el flujo multifásico. A continuación, el contenido programático a conversar. Gradientes de presión, la construcción de las curvas de gradiente de presión en estado dinámico y estado estático. Las propiedades físicas de los fluidos en el yacimiento, flujo multifásico en tuberías verticales y en tuberías horizontales. Para empezar, una curva de gradiente de presión es el perfilaje que nos permite visualizar los diferenciales de presión o las caídas de presión en distintos puntos de una tubería mediante el flujo de fluidos. Para la construcción de curvas de gradientes de presión, primero se selecciona un intervalo, luego se estima una caída de presión, luego después se saca una temperatura y presión promedio. Luego después se calculan o se determinan todas las propiedades físicas de los fluidos del yacimiento según las correlaciones correspondientes. Luego se calcula un diferencial de presión. Luego después se compara el diferencial de presión calculado con el estimado. Si estos no son tolerantes, se repite el procedimiento desde el paso número 3. De lo contrario, se sigue con el paso número 8, el cual es obtener un diferencial de presión desde el extremo del otro intervalo. Luego el paso nuevo indica el seleccionar un nuevo intervalo con una presión 1 y una presión 2 ya calculadas. El paso número 10 es repetir el procedimiento desde el paso número 2. Como último paso es graficar la curva de gradiente de presión en base a el diferencial de presión versus la longitud de la tubería. Curva de gradiente de presión para estado estático. Primero que todo se debe determinar el tipo de fluido, si es un fluido compresible o incompresible o ligeramente comprensible. Los fluidos comprensibles son los gases, los cuales para su determinación o para el gráfico de esta curva no se toman en cuenta intervalos y se determina mediante la ecuación de los gases reales. Para los fluidos incomprensibles o ligeramente comprensibles como el agua y el petróleo, no solamente no se toman en cuenta los intervalos, sino que también el procedimiento de ensayo y error y se determina mediante la siguiente ecuación. Para las curvas de gradiente de presión en estado dinámico, se toman en cuenta los fluidos en movimiento y los efectos por fricción, aceleración y gravitacionales. A continuación, las propiedades físicas del yacimiento, las cuales son determinadas por análisis PVT y correlaciones empíricas. Las propiedades físicas del petróleo son factor volumétrico de petróleo, solubilidad del gas, densidad del petróleo, viscosidad del petróleo y la tensión superficial. Para el gas se obtiene el factor volumétrico del gas, densidad del gas y viscosidad del gas. Las propiedades físicas para el agua son el factor volumétrico del agua, solubilidad del gas natural en el agua, viscosidad del agua y densidad del agua. Cada uno es importante para conocer el fluido o para obtener características del flujo de fluidos. Flujo multifásico en tuberías. Este se realiza con un objetivo y con un propósito, que es determinar o conocer el comportamiento del fluido desde el pozo hasta los separadores. Se conoce que es un proceso difícil por tantas variables que ésta conlleva, tales como profundidad dada, tasa dada, diámetro de la tubería y relación gas-líquido. Flujo multifásico en tuberías verticales. Al principio se realizaban estudios del flujo de fluido monofásico. Luego después se dieron cuenta de que el gas se movía más rápido que el líquido y se encontraba esta interacción. También se dieron cuenta de un volumen que se quedaba entrampado por la velocidad a la cual una fase se movía más rápido que otra. Es decir, a mayor velocidad, menor fluido entrampado, el cual era determinado por un factor de entrampamiento. A continuación, la clasificación del flujo multifásico en tuberías verticales, el cual se divide en tres categorías, categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 no se consideraban
deslizamiento y régimen de flujo. En la categoría 2 no se consideraban deslizamiento, pero no régimen de flujo. Y en la categoría de 3 se consideran deslizamiento y tipos de régimen de flujo. Para flujo multifásico en tuberías, no se tomaba en cuenta efectos gravitacionales ni por fricción. Solo se consideraba que la presión era constante. Y estos estudios se determinaban mediante la experimentación en tuberías transparentes, donde se visualizaba la interacción de ambos líquidos. Y eran basados en unos tipos de regímenes de flujo, tales como tipo burbuja, tapón líquido, estratigráfico ondulante, neblina, anular y tapón de gas. El tipo de burbuja era basado en que las burbujas de gas se quedaban en la parte superior de la tubería y el líquido era la fase continua arrastrando estas burbujas de gas. El tapón de líquido indicaba que las burbujas de gas se ocupaban toda la parte superior de la tubería y el líquido era la fase continua también y arrastraba las partículas de gas. El estratigráfico correspondía a que las burbujas de gas se unían en la parte superior de la tubería. En la parte ondulante, aquí indicaba la unión de ambas fases y por esto era un problema con las interfaces. En la parte del tapón de gas, la parte tapón de líquido, el líquido se hacía mayor a las burbujas de gas, ya estas no existían y el líquido se quedaba en la parte superior de la tubería. En la parte anular, la fase líquida se formaba una película en la parte inferior y superior de la tubería y los gases se movían en el interior de esta, llevando consigo partículas de líquidos. Y en la neblina, el líquido se encontraba dentro del gas y esta movía las gotas de líquido en suspensión. Hemos terminado con nuestra exposición. Espero les haya servido.